¿Todo quedó claro? La cuestión de cómo íbamos a estar interpretando lo que son los relevadores, la cuestión de lo de tiempo. Ninguna duda, ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Nos quedó bien? Bueno, vamos a retomarlo entonces. En fin, en la sesión anterior comentábamos, voy a compartirles el archivo, aquí está. Platicábamos de estos circuitos, ¿no? Incluso, pues ya hicimos algunos ejemplos de cómo los íbamos a conectar con lo que iba a ser ya los relevadores, ¿no? Estábamos viendo esta interpretación, el uso de los relevadores internos, que técnicamente aquí como lo vamos a interpretar en nuestros diagramas de escalera, pues vamos a tener como referencia estos contactos, ¿sí? Pero que ya lo vimos físicamente, bueno, que hay dentro de lo que cabe, con la simulación ahí en Proteus, el cómo se interpreta este contacto relacionado con un relevador interno, con una bobina interna, ¿sí? Entonces, este relevador lo que va a hacer va a accionar estos contactos y vamos a encontrar entonces que tenemos los normalmente abiertos, normalmente cerrados, y que, bueno, dependiendo del relevador que estemos empleando, si es de un polo, dos polos, tres o hasta cuatro, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de integrar, como en el ejemplo de aquí al lado, en el diagrama, más contactos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 contactos con referencia a una bobina de un relevador, 2 normalmente abiertos, uno cerrado, ¿sí? Y ya en la práctica físicamente los más comunes son de 2 polos, es decir, tendríamos 2 normalmente abiertos, 2 normalmente cerrados y el de uno. Si necesitásemos más referencias con contactos a la misma bobina, vamos a ver más adelante que vamos a desarrollar ejercicios en los que se requieren más contactos con la misma referencia. Bueno, en la práctica ya físicamente lo que se hace es conectar, digámoslo así, 2 bobinas a la misma salida. Es como si nosotros aquí estuviéramos poniendo otra terminación en el programa y conectáramos otra bobina de relevador con el mismo nombre, o le podríamos dar otro, solo que conectados a la misma acción de este relevador, para ampliar la cantidad de contactos que tenemos con la misma referencia. Eso sería físicamente. Y de la forma de interpretarlo con los diagramas, pues es simplemente poner la referencia. Entonces, eso lo simplifica, ¿no? El diagrama en escalera. De otra manera, ya cuando esto lo veamos programado, cuando tenemos los dispositivos que efectivamente nos interpretan estos diagramas en escalera, ya cuando utilizamos la lógica programada, ahí sí no requerimos, digamos, tanto utilizar una ampliación en esos relevadores físicamente. Sí tiene limitantes, no es esta referencia no es ilimitada, va a depender de la capacidad de memoria y principalmente también de los puertos de salida de los PLCs, que es por lo general donde utilizamos estos diagramas de escalera para la lógica programada. Perdón. Y bueno, eso lo platicábamos aquí, ¿no? Entonces, ya hicimos estos circuititos, vimos la forma de poder implementar estos circuitos de avance y retroceso con protección en sobrecorriente, también con estos, ¿cómo se llaman? Estos contactos cruzados con referencia a los relevadores M1 y M2, esto para evitar que se activen una vez que está activado, digamos, el motor en el sentido de avance, no se pueda activar en retroceso, esto para que no se activen a la misma vez las bobinas, ¿no? Y podamos generar un corto o en el caso, incluso también ahorita vamos a ver un circuito con el de tiempo, que va a implementarse un accionamiento retardado. ¿Por qué? Porque aunque yo, por ejemplo, en este caso lo estuvimos analizando, voy a acercar un poquito, a ver si se ve. Decíamos que por ejemplo, cuando activábamos este botón, pues generábamos un flujo de corriente a través de todo esto
se energizaba M1 y esto enclavaba en este sentido, ¿no? Pero a su vez, este M1 se abría, ¿sí? Si yo libero este stop, en automático se quita el enclave, se vuelve a cerrar y me permite volver o poder activar el de reversa. Pero si esto se tratara de un motor, por eso lo tiene los relevadores como M1 y M2, porque también lo podríamos nosotros conectar. Ahorita son relevadores internos, pero lo podríamos conectar a un motor. Y si ya se tratan de motores grandes, motores que están en la industria, que por lo general siempre son así, un caballo, 2, 5, 10, pues estos necesitan llevan una inercia, ¿no? Una, una, este, una gran fuerza, ahí está, porque están girando a unas determinadas velocidades, están trabajando, y aunque nosotros desenergicemos, paremos y quitemos esa alimentación, no podemos energizarlo en automático en sentido inverso, porque toda esa inercia que lleva, toda esa fuerza, y al nosotros energizarlo en sentido contrario, para empezar, nos va a generar una fuerza contraelectromotriz. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a generar un regreso de energía a la fuente y eso va a provocar algunas situaciones no deseadas, como puede ser que nos vuele los fusibles, protecciones, etcétera. Entonces no se puede hacer eso de forma inmediata. Y otra, físicamente, la parte del rotor de esos motores, por esa misma fuerza que llevan y después al someterlo a una fuerza en sentido contrario, llegan a torcerse esas flechas y dañamos los motores. Entonces, para eso existen también unos circuitos en donde de igual forma aquí protegemos esta situación de avance y retroceso, que no se conecten al mismo tiempo, pero además tenemos unos temporizadores de retardo para evitar que se active inmediatamente el sentido inverso y le demos tiempo que el motor disminuya su velocidad, se alcance a detener y de esta forma evitar en gran medida lo que es la fuerza contraelectromotriz que se puede generar y regresar a la fuente y evitar que se tuerzan las flechas de los motores, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer con la parte de la programación y se utilizan básicamente los temporizadores, relevadores con tiempo a la conexión o a la desconexión, dependiendo del tipo de circuito que esté empleando, para evitar esta forma de conectarse. Bien. Y bueno, y entonces decíamos, desafortunadamente no tenemos una forma de simularlo aquí en Proteus para la cuestión física, pero bueno, ya nos dimos una idea de cómo es este asunto. Los relevadores también los vamos a tener que conectar con su bobina, con sus contactores, pero estos contactores pues tienen por ahí un pequeño retardo, ¿no? Ya platicábamos de los tipos de los contactores que teníamos y básicamente resaltaba aquí que estos, por ejemplo, también tienen una bobina que disparan el comportamiento de estos contactos, ¿no? Es decir, este contacto es normalmente cerrado, pero dice que después de un tiempo de que se energiza, va a abrirse, ¿no? Entonces ese tiempo, una vez que nosotros energizamos esa bobina, corre el tiempo, después de ese tiempo se va a abrir y cuando desenergice esa bobina se vuelve a cerrar. Y así cada uno de los tipos que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, esto lo vamos a ocupar con el programa que les dejé ahí en la plataforma, el LD Micro. ¿Ya lo descargaron? No. Bueno, Sí, profe. y ya estuvieron jugando un poquito con ellos. ¿Alguien ya ha trabajado con él? No, nadie. Bueno, no se preocupen. Ahorita les voy a compartir entonces la pantalla del programa y lo vamos a explicar a grandes rasgos. Bien, entonces aquí tenemos. Ok, bueno. Bueno, como todo programa, pues vamos a tener nuestra sección del menú que está acá arriba, ¿sí? Esta sección del menú vamos a encontrar pues lo que va a ser archivo, edición, configuración, las instrucciones. Estas instrucciones que nosotros vamos a ir generando en estos RUG o estas líneas de contacto, como lo habíamos visto en los diagramas de escalera. Esto nos va a permitir ir haciendo esas conexiones. La ventaja la idea de por qué me gusta utilizar este simulador muy sencillito, este programador muy sencillo,
es porque nos lo puede dejar listo para poder descargar a un microcontrolador, ya sea Arduino, ya sea un microcontrolador PIC, y poder implementar un PLC muy, muy sencillo, ¿no? No tiene la robustez de los PLCs industriales, pero nos ayuda a familiarizarnos con la forma de programar e interpretar los diagramas de escalera. Entonces les decía, aquí tenemos la parte de archivo y como todos pues vamos a tener la parte de nuevo, abrir, guardar, guardar como, exportar a texto, salir. Entonces exportar a texto nos genera una imagen de nuestros diagramas, ¿no? Pero pues lo podemos salvar. Editar, deshacer, rehacer, insertar línea. Estas, cuando estemos ahorita haciendo el repaso de los circuitos, vamos a tener la necesidad de insertar líneas antes o después de nuestros contactos que estemos generando. Y bueno, también las podemos modificar. Una vez que tengamos líneas, vamos a poder subirla, bajarla, borrar un elemento seleccionado, borrar una línea, etcétera, ¿no? Dentro de la configuración, esta parte es importante, aunque no es indispensable para generar los diagramas escalera y simularlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es para cuando ya se compila el programa, cuando simulamos y vemos que está haciendo lo que queremos, se está comportando de la forma que queremos el programa en el diagrama, lo podemos exportar a algún microcontrolador. Entonces, de los que básicamente maneja son los Atmel. En esta versión no viene el 628, que es el que trae el Arduino, pero hay una versión que no está, digamos, liberada. Pero déjenme ver si encuentro el link, se los comparto por los que quieran trabajar con Arduino. Y si no, pues con estos microcontroladores que también son base de Arduino, algunos, pero no del Arduino Uno, ¿no? Y los microcontroladores PIC, aquí está, el 16F628, el 88, y nosotros vamos a hacer algunas simulaciones con el 887. Este tiene más pines, nos va a permitir hacer más manejo de entradas y salidas y de controles, ¿no? Y algunos otros, por ejemplo, nos podría dejar todo el código en ensamblador, perdón, no en ANSI C, que lo manejan también ya la mayoría de compiladores de microcontroladores, ¿no? Se exporta este código, lo compilamos para los microcontroladores y se puede cargar, en fin. Una vez que seleccionamos cuál microcontrolador va a ser, por ejemplo seguimos aquí en configuración y definimos los parámetros del microcontrolador, que básicamente los parámetros que nos pide simplemente es la frecuencia a la cual va a trabajar, y eso pues va a depender del microcontrolador que estemos empleando. En el caso del que yo seleccione, la frecuencia máxima que puede desarrollar o con la cual puede trabajar es 20 MHz. Le puedo dejar 20 o simplemente dejar la que viene por default, ahí 4 MHz, que es la más común. Y el ciclo, tiempos de ciclo en milisegundos para nuestros retardos y nuestros delay que va a generar, y también para el ciclo de escaneo. ¿A qué se refiere el ciclo de escaneo? Bueno, la velocidad que va a tardar en recorrer todas las líneas que yo tenga aquí en mi diagrama escalera. Si yo le doy un ciclo de escaneo más corto, pues obviamente entonces tendríamos que aumentar la velocidad del microcontrolador, pero eso nos da la oportunidad de tener un monitoreo más aproximado a lo que sería el tiempo real, ¿no? Desafortunadamente, bueno, como les digo, las secuencias del microcontrolador sigue siendo ejecución seriada, ejecución secuencial, pero al hacerlo en un tiempo más corto, pues nos da la apariencia de que se está haciendo de todas las líneas a la vez. Vale. Esto es con respecto al microcontrolador que vamos a ocupar para exportar estos programas, ¿no? Les digo, no es indispensable para poderlo simular y verificar estos programas. Instrucciones, bueno, aquí sí vamos a tener la cuestión de todos los componentes de los diagramas de escalera, la mayoría. Vamos a encontrar, por ejemplo, de los más comunes, un contacto. Yo le doy ingresar contacto y aquí me va a aparecer el primer contacto y ahorita vamos a ir modificando eso, ¿no? Déjenme ver las demás instrucciones. Por ejemplo, son flancos para disparar lo que van a ser algunos contadores y algunos comparadores. El OSR, ahorita no lo vamos a ocupar. Flanco de subida, flanco de bajada. Estos sí son nuestros temporizadores como los que como los que ya vimos. En este caso, este programa, este compilador, solo maneja dos tipos ¿cómo se llaman? De temporizadores. Ya ven que nosotros habíamos visto 4, que son los normalmente abiertos, normalmente cerrados, a la conexión y a la desconexión. Estos son 2 normalmente cerrados, ¿sí? Y vamos a tener solamente la parte de la conexión.
ahorita jugamos con ellos para trabajarlos. RTO o reset, retardo con memoria. En este se va a llevar, digamos, también una especie de registro de cuando se activa o se desactiva este temporizador, este retraso. Contador incremental, vamos a tener ahí un módulo que nosotros vamos a poder, digamos, si este contacto estuviera conectado físicamente a una barrera en donde estamos llevando el registro de las personas que ingresan a un determinado recinto, pues nosotros podríamos conectarlo a este elemento y llevar ese registro y nos genera la salida del contacto, si es igual a un número específico, activa o desactiva unos interruptores, ¿no? Esos también ahorita no los hemos analizado, los analizaremos más adelante. Contador decremental, contador incremental, contador circular, es decir, cíclico, llega a 10 y se regresa, por ejemplo, y el incremental pues sigue contando indefinidamente, el decremental igual, va hasta la parte negativa y solo te activa cuando llega a un número de referencia que tú pones, ¿no? El circular pues simplemente llega a un punto de referencia máximo que tú le determinas y vuelve a iniciar en el cero. Comparadores, aquí sí podríamos, digamos, comparar los resultados de algunos contadores o de algún temporizador y cuando son iguales a la referencia nos pueden abrir o cerrar algún tipo de contacto, ¿no? No igual, igual, mayor que, menor que, en fin, cuestiones de comparar algunos valores tanto de registros de contadores como de tiempo o algunos valores de entrada de referencia como puede ser puerto serial. Ahorita analizamos esto. Circuito abierto, pues simplemente ya no le pondríamos el interruptor, aquí ya no tendría efecto, pero también abriríamos la línea de alimentación. Circuito cerrado. Insertar relé con control maestro, bueno, podemos tener varios relevadores que se puedan activar con un solo interruptor. Y en este caso, por ejemplo, aquí voy a insertar otro contacto y aquí voy a insertar otra bobina, perdón, en instrucciones. Y la bobina, vean, se fue hasta el extremo derecho. Esta bobina es salida, perdón. Esta bobina, si ya estamos hablando de un PLC, es la que nos va a determinar la salida física y la que va a mandar las señales de control a todos los demás elementos, ¿no? A los acondicionadores de actuador para ver si se va a activar o no se va a activar determinado componente. Y si nosotros quisiéramos tener una cuestión interna, tendríamos que poner un relevador interno. No vienen aquí, pero vamos a modificar las propiedades dentro de estos contactos. Ahorita lo hacemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos aquí lo de la bobina. Vean, aquí ya no me da oportunidad de insertar bobina porque esta línea pues ya está cerrada con una bobina. De hecho, me deshabilitó muchas de las otras opciones. La voy a quitar momentáneamente y ahorita la volvemos a poner para que nos deje ver las otras opciones. Les decía, entonces tenemos bobina, tenemos el contador. Si ya tenemos un contador, podemos hacer que ese registro de conteo se resetee pues por medio de un botón o por medio del cumplimiento de algunas condiciones dentro del programa y esto hace que vuelva a iniciar la cuenta, ¿no? Insertar o en este caso es un mover valores de un registro a memoria o por ejemplo el valor de un contador, moverlo a una memoria para poder tener un registro de esos eventos, ¿no? Y podemos tener operaciones aritméticas, como puede ser la suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Registros de desplazamiento. Estos registros, por lo general, el valor que nosotros le pusimos en memoria, le va a hacer corrimientos bit a bit, ya sea izquierda o derecha, y estos registros de corrimiento lo que hacen es ir modificando el valor. Si en este caso yo pusiera un número en específico en un registro y lo voy corriendo, ese corrimiento es equivalente a estarlo multiplicando o también los valores correspondientes en binario se pueden ir recorriendo y utilizar eso para activar diferentes salidas, ¿no? Ahorita no lo vamos a ocupar mucho, vamos a ocupar más la cuestión básica de los contactos con los sensores de proximidad, de límite, etcétera, ¿no? Y tabla de búsqueda, bueno, eso es una vez que ya tenemos una cuestión de registros en memoria, podemos ir a buscar un elemento cuando se cumple una condición específica, le tenemos que dar esas condiciones de búsqueda y quién lo dispara, ¿no? Insertar linealización por segmentos y esta es más interesante, la cadena formateada o con formato más bien, ¿no? Está mal ahí expresado.
es una cadena con formato para un UART. Un UART es un puerto serial. Dice que es Universal Asynchronous Receiving Transmitting. Es un puerto serial para transmisión y recepción de datos que puede ser utilizado como comunicación síncrona o asíncrona, ¿no? Entonces, esto ayudaría, por ejemplo, a conectar nuestra información de este PLC con alguno otro y compartir información, pero dentro del programa tendríamos que especificar qué parte de la información de este dispositivo vamos a poder compartir, tal vez el número de eventos que detectó un contador, tal vez cuando sea igual a un elemento en memoria que se cumpla una condición, pues podamos mandar un mensaje por el puerto serial hacia otro PLC para que también tome condiciones en el programa, ¿no? En fin, se pueden hacer muchas cosas. Entonces voy a poner aquí la bobina, lo básico. Y vean, entonces aquí ya tenemos esto, le podemos cambiar los nombres, por ejemplo, le doy doble clic aquí y ya le pongo el nombre que deseo. Vean, está aquí, por ejemplo, la letra, el contacto va a ser el A. Y vean esta parte que tenemos aquí, a ver si lo puedo recuadrar. Ahí está. La fuente de este contacto. Dice que si es un relevador interno, si es una pata de entrada, una pata de salida. No le podemos poner pata de salida, nos lo deja, ¿sí? Por la cuestión como está desarrollado, pero esto sería como mandarle una señal de la bobina a este contacto y no es posible, nos va a marcar error al final de cuentas. Pero sí lo podemos tener como relevador interno y este contacto lo activaría una bobina que haya sido nombrada con este nombre, ¿no? En este caso con la letra A. Ahorita lo vamos a poner normal, como pata de entrada, como si nosotros operadores estuviéramos trabajando sobre de él. Y podemos hacerlo normalmente abierto, normalmente cerrado, es decir, lo puedo negar, le doy clic aquí, le doy OK, y vean, cambia la condición. La simbología X es de contacto, de un contacto no enclavado, y el nombre aparece inmediatamente después. Aquí está normalmente cerrado, ¿vale? Ahorita los vamos a hacer abiertos los dos. Voy a cambiar el otro, y esto sería, digamos, la opción de una AND, por ejemplo. Entonces aquí voy a tener, vean, en este también, de igual forma. Yo le doy doble clic a la parte de la bobina y me abre algunas opciones de configuración. Dice que si esta bobina va a ser normal o también puedo tener una bobina negada o normalmente cerrada. Es decir, aquí siempre estaría energizando el sistema o el preacondicionador del actuador. Y cuando nosotros activemos en esta línea RUG esa señal, pues se abrirá, ¿no? Porque pues, va a estar negado. O podemos mandar como referencia a un contador con registros. Vean que con las instrucciones habíamos visto que había unos contadores y unos comparadores y había unas bobinas set y una reset. Aquí también está. Activar y desactivar. Nos ayuda a activar esos contadores y también en algunos casos podemos insertar flip-flops, ¿no? Entonces estas bobinas nos van a ayudar a activar y desactivar esos flip-flops. Y la otra dice aquí, esta salida puede ser, esa bobina puede ser directamente a la salida, que es una pata del micro, o lo que podría ser una terminal dentro del PLC, un borne del PLC para poder conectar un elemento ahí a la salida, o que sea una bobina de referencia interna para poder manejar los contactos que habíamos dicho aquí adentro, ¿no? Entonces lo ponemos así y ya cambiaría el nombre. Entonces ahorita lo vamos a dejar como pata del micro y simplemente la bobina podría ser, vamos a ponerle L1, por ejemplo. Le doy OK y vean, aquí también dentro de la simbología nos aparece la Y que representa las salidas o las bobinas y inmediatamente después el símbolo. Bien. Simular, modo de simulación, le podemos decir, una vez que activo yo modo de simulación, me va a decir empezar en tiempo real o simplemente hacer una corrida y parar la simulación y solo un ciclo. Entonces le voy a dar simular y empieza y tengo que volver a activar, empezar simulación en tiempo real para que yo pueda modificar estos. Entonces, este se supone que es una compuerta AND. ¿Cuándo me va a dejar pasar o me va a activar la salida? Pues cuando estos ambos estén activados. ¿Cómo los voy a activar? Les voy a dar doble clic. Se activa, en ese caso estoy comprimiendo
le vuelvo a dar doble clic al otro, se activa y me deja pasar hasta acá. Entonces se cumple la señal, ¿no? Bien, entonces con eso yo puedo decirle parar la simulación. Vean acá abajo en esta parte, vamos a checar. Dentro de esta parte acá abajo ya me apareció los nombres de las entradas y salidas que estoy ocupando. Vean, ¿sí? Está el interruptor A, el interruptor B y la salida L1, ¿no? Y me está diciendo el tipo que estoy trabajando, que es entrada digital o salida digital. Simplemente va a ser estado 1, 0. Aquí todos en la simulación los tengo en 1. ¿Ven? Si yo le quito, pues va a cambiar el estado. Yo terminé la de aquí. Está apagada. Y acá también. Lo que pasa es que dejé de simular. Déjenme ponerlo en tiempo real. Aquí aparecen todas en 0. Le doy clic. Se pone en 1. Le doy clic al otro. Doble clic y se activa. Entonces yo quito este. Y se apaga obviamente la bobina. Lo cierro. Abro el otro y se apaga la bobina. Entonces vean cómo está cambiando aquí el estado de estos interruptores. Y esto que dice no asignado y tampoco puerto del micro es por si vamos a ocupar lo que va a ser el UART, que no hemos metido ninguna instrucción referente a ello, pero lo considera aquí. Y las patas del micro que dice no asignado. Ya cuando lo llevemos a la implementación física, que yo creo que sí lo vamos a hacer, aunque sea un simulado en Proteus, le tenemos que decir, bueno, sí, está XA y XB y la salida de la bobina, pero ¿a dónde lo vamos a conectar? ¿No? En este caso, físicamente en nuestros PLC corresponden los bornes de las entradas y las salidas y tenemos que especificarle físicamente a cuál entrada lo voy a conectar. En este caso aquí en el simulador, yo le doy doble clic. Bueno, aquí está simulando, no está asignado, lo voy a dejar de simular. Le doy doble clic y me va a abrir esta relación. Y estos elementos que aparecen en esta otra ventana, lo que son las terminales posibles que puedo utilizar para asignarle la conexión de este interruptor. Bueno, entonces, el microcontrolador, el que escogí, el 887, es un microcontrolador PIC con 5 puertos. Puerto A, B, C, D y E. Y todos ellos puedo seleccionarlo. En el E, vean, solo tengo 3 terminales, que sería L0, E1 y E2, porque los demás están multiplexados con la cuestión de las comunicaciones para que pueda trabajar con este compilador. Del A solo tengo el 0, 1, 2, 3 y 4, el 5 también, es decir, no es un puerto de 8 bits, pero bueno, son ya bastantes terminales considerándolo desde el punto de vista de un PLC. Por lo general los PLC hay veces que llegan a ser 4 entradas, 8 salidas, o de 8 entradas, 16 salidas, por lo general guardan esa proporción. Y estar hablando de un PLC de esa cantidad de salidas quiere decir que ya tiene bastante capacidad de manejo de entradas, ¿no? de control. Bien, entonces, una vez que sea eso, bueno, ya lo veremos más adelante, este sentido. Podríamos decir que fuera el RB0, por ejemplo. Y una vez que se asigna, ya hasta aquí me dice qué patita del micro es. Una vez que se asigna, ya no me aparece aquí como posibilidad para asignar. Vean, aquí ya no aparece el RB0 porque ya lo ocupé. Entonces, otro interruptor voy a poner el B que sea el RB1 y mi salida la voy a manejar en el mismo puerto, pero que sea la 7, por ejemplo. Y ahí está. No, esto no lo necesitábamos, vean, lo pudimos simular y sin problema nos ejecutó la compuerta AND, pero ya para la cuestión de exportarlo y programar el microcontrolador y verlo físicamente que esté operando, pues sí necesitamos decirle qué terminales vamos a utilizar. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, este ahorita no es tan determinante, pero quería explicarles qué es lo que nos aparecía acá abajo. Entonces ya tenemos lo de simular y compilar, pues precisamente es eso, ¿no? Le damos compilar, me va a convertir todo eso a un código que lo va a convertir para nosotros después traerlo a este microcontrolador y trabajar con él. En fin. Bien. Y nuestra ayuda, aquí tenemos un pequeñito manual. A ver si aparece la pantalla. Creo que no. Sí, sí apareció. ¿Sí se alcanza a ver esa pantalla? Bueno, y aquí los que tengan alguna duda, pues nos explica cómo ir generando las líneas, las alimentaciones, cómo se comporta cada uno de ellos. Y bueno, está muy sencillo la ayuda, ¿no? También el programa está muy sencillo.
¿Qué pasa si nosotros queremos otra línea? Bueno, aquí nos vamos en editar y le vamos a dar insertar línea RUG después. Y con eso nos da una nueva línea para poder generar otro circuito. Por ejemplo, vamos a simular la compuerta, la OR. Entonces aquí inserto, en instrucciones, pues voy a insertar un contacto y debajo de él, miren, no necesito insertar otra línea RUG, pero si yo me coloco con el cursor me puedo poner encima del contacto, debajo, a un lado, a la izquierda o a la derecha. Si me pongo debajo de él e inserto otro contacto, lo hace en automático como si estuvieran en paralelo. Entonces eso me va a ayudar a hacer las conexiones más fácil. Regreso con las flechas del cursor, me pongo a la derecha y aquí inserto una bobina, ¿no? Ya vieron ahí los shortcuts. El contacto es la letra C y la bobina la letra L. Oh, vean qué pasó. ¿Sí? Me generó dos contactos a bobina, pero vean, lo conecto directamente al común y esta línea pues va a terminar conectada. Entonces lo voy a deshacer. Ahí era adelante en esta parte. Ok, caray. Me voy del otro lado. No, espérenme, déjenme deshacer este de abajo y ponemos la bobina primero, si no, no me va a dejar. Bobina, ahí está. Y regreso aquí abajo y le vuelvo a dar contacto. Ahí está. Y entonces ahora sí cambio los nombres. Vean, si yo le vuelvo a dar el mismo nombre, por ejemplo A, no hay problema, me lo va a aceptar. Puerta de entrada. Y aquí también le vuelvo a dar B. Puerta de entrada. Y sin problema lo va a ejecutar. Este tal vez le voy a poner L2. ¿Sí? Le doy OK. Y vamos a simularlo. Voy a simular y le doy empezar en tiempo real. Y veamos. Entonces le doy clic aquí. Y vean qué pasó en el circuito de abajo, en la línea de abajo. Como tienen el mismo nombre los interruptores, esto lo interpreta en la programación como si tuviéramos un interruptor de doble polo con un solo tiro. Entonces yo activo el pulsador o el interruptor y cierro dos circuitos a la vez o dos contactos. Por eso es que me energiza el de acá abajo y en automático pues va a energizar la bobina L2, ¿no? Si le doy aquí a clic, pues igual lo desenergizo. Entonces aquí comprobamos el comportamiento de la compuerta de la OR. Ahí está, activo el B y pasa la energía, activo el A y pasa la energía, y si activo los dos, pues en este caso se cumple la función de arriba y pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que, a lo mejor aquí ahorita no tenemos problema. Parar simulación, ok. Híjole, se me trabó. Ahí está. Entonces ya tenemos vamos a agregar otra línea. No, espérenme, me está generando unas fallas aquí, se está trabando. Y está un poquito cargada mi máquina. Ahí está. Entonces aquí vamos a agregar otra línea debajo para otro circuito, insertar línea RUG después. Y yo puedo modificar esta línea, ¿no? Puedo subirla. Les decía, por ejemplo, subir línea RUG seleccionada y lo intercambio, porque tal vez quisiera yo acomodar los circuitos para poderlos interpretar de mejor forma, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Baja línea seleccionada. Bien, entonces, ¿recuerdan cómo era la compuerta XOR? No, nadie. ¿Iguales es uno? Iguales es 1, ¿sí? Y diferentes es 0. Entonces aquí vamos a Sí. trabajar con los botones igual A y B. Entonces, recuerden que teníamos que hacerlos en serie y en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué inserto? ¿Qué hago? Vamos a insertar el primer
contacto. Y lo vamos a llamar A. ¿Vale? ¿Qué sigue? Puede insertar enfrente de ese a B negada, ¿no? B. Vamos a insertar otro contacto. Pero este lo vamos a llamar B. Y va a ser negado. Lo voy a poner aquí, negado. ¿Sí se ven las pantallitas que se abren? Porque luego, si no comparto toda la pantalla, creo que no se alcanzan a percibir. Cuando le doy doble clic al botón. Ok, ¿qué más? Ya tenemos XA y tenemos B. En paralelo se pone A negada y B normalmente abierto. Ok, perfecto. Entonces, para hacer eso, híjole, vean, aquí lo que tenemos que empezar a checar. Por ejemplo, si yo le pongo aquí abajo, voy a agregar un contacto. Ya después lo vamos modificando, ¿no? Contacto. Y vean cómo lo agrega. Se lo agrega solamente a esto. Si yo le pongo aquí, también va a agregar otro contacto. Pero pues no se parece a lo que queremos porque vean, aquí está cerrando este circuito y no nos va a permitir hacer eso de la OR. ¿Cómo le hacemos? Si lo pongo aquí abajo, contacto, pues me lo va a añadir antes, tampoco va ahí. Si lo pongo abajo, ya vimos qué pasa. ¿Sí? Y si lo pongo hasta acá, hasta el final, pues lo pone adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo general se hace lo que hicimos ahí arriba. Voy a quitar este contacto. A ver, aquí en el chat alguien me dijo, en paralelo se ponen, poner primero la bobina. Podría ser también, pero no, va a generar el mismo problema. Vean, vamos a poner la bobina en esta parte. Ahí está. Y aunque yo quisiera aquí poner una bobina abajo, un contacto, solo va a aparecer en ese. Entonces, tampoco la bobina. Lo que tenemos que hacer, vamos a suprimir este y voy a agregar aquí abajo el otro contacto. Ahorita le cambio los nombres, pero antes, ahora sí ya agrego un contacto más y aquí otro contacto. Entonces simplemente cambio. Aquí ya se parece lo que queremos, ¿no? Y, perdón, sí es cierto, y era la bobina, porque nos va a pasar lo mismo de hace rato. Tenemos la bobina y entonces ahora sí, aquí agregamos el otro contacto. Mentira. Abajo el otro contacto. Y ahora sí agregamos atrás. Contacto y contacto. Y ahora sí ya nos quedó más o menos. ¿Sale?